En este caso tendremos la perspectiva del sombrero blanco sobre el COVID-19, el cual es un color neutro, por lo tanto daremos puntos positivos y negativos de esta enfermedad. Empezando por los aspectos positivos, tenemos que la limpieza en las calles se mejoró y por ejemplo vemos que, por ejemplo, en la vialidad fue un poco más fluida debido a que no había tanta gente en las calles y esto era algo bastante positivo para la gente que estaba trabajando en estos momentos. Una de las cosas muy importantes fue las herramientas que utilizamos para comunicarnos. En este caso, nosotros como estudiantes utilizamos más Microsoft Teams. Esto sirvió para dar reuniones y dar las clases en línea. Algo muy importante y que funcionó es que toda la gente se unió para combatir a esta enfermedad. Asimismo, el área de salud se desarrolló bastante en estos 2 años, casi 3 de pandemia, para descubrir una vacuna que pudiera acabar con esta pandemia. En cuanto a aspectos negativos tenemos bastante y hoy quiero empezar con uno bastante malo y el cual fue bastante significativo para todos, el cual fueron las pérdidas. Esto obviamente es lo más negativo de toda esta pandemia, lo cual pues es algo irrevertible. Y algo también muy importante fue que grandes empresas quebraron. Y quebraron por el simple hecho de que no podían trabajar debido a que pues no estaban listos para una pandemia de este nivel. Otra cosa bastante mala fue el desabasto. Hubo bastante desabasto en estos tiempos debido a que mucha gente entró en pánico y hizo compras de rollo, de aguas y de comida para aguantar muchísimos meses, por lo cual hubo demasiado desabasto, y no solo de alimentos, sino también en algunos casos de medicamentos. Y con esto quiero terminar mi perspectiva en cuanto al sombrero blanco, que nos dice que es algo neutro, que hubo cosas negativas pero también positivas. Hola, soy Kenia y voy a hablar sobre el COVID-19 desde la perspectiva del sombrero negro. En este se destacan los aspectos negativos. El COVID-19 tuvo un impacto en la salud, millones de personas afectadas y un número sustancial de muertes. La rápida propagación del virus abrumó a varias ocasiones los sistemas de atención médica, generando estrés en los profesionales de la salud y agotando los recursos disponibles. Por otro lado, la pandemia ha sido acompañada por la propagación de información errónea y teorías de conspiración, generando desconfianza en las instituciones y dificultando la toma de decisión informada por parte de la población. Ahora bien, las restricciones continuas, el distanciamiento social y las medidas preventivas llevaron a la fatiga pandémica. Muchas personas experimentaron agotamiento emocional y mental debido a la prolongada naturaleza de la crisis. Las medidas para contener la propagación del virus, como los confinamientos y las restricciones comerciales, han llevado a una recesión económica global. Muchas empresas han cerrado y millones de personas perdieron sus empleos, lo que generó inseguridad financiera y aumentó la pobreza. El cierre de escuelas y la transición a la educación a distancia generaron desafíos significativos para los estudiantes, padres y maestros. No todos los estudiantes tuvieron acceso equitativo para la tecnología necesaria en el aprendizaje en línea. La evolución del virus, la efectividad de las medidas tomadas y la duración de la crisis han creado una gran incertidumbre en el futuro, lo que puede generar ansiedad y estrés para la sociedad. Hola, soy Rubén Villarreal y les voy a hablar sobre cómo inició el COVID y cómo va hasta la actualidad, desde los sentimientos con el sombrero rojo, ¿no? Esto al inicio fue incredulidad debido a que pues no creíamos que fuera a llegar o a generarse una pandemia y pues nosotros nos sentíamos como algo normal, ¿no? Después cuando empezó a llegar pues todo fue un poquito difícil debido a que los trabajos fueron pues desde casa, la educación desde casa que era en línea. Muchos negocios físicos entraron en quiebra debido a que pues no se pudieron adaptar, pero no todo fue 100% malo, ya que eso generó pues ansiedad, estrés, temor, miedo, ¿no? No todo fue 100% malo porque debido pues a otros factores, bueno, a esos mismos factores, otras personas pues mejoraron sus negocios, ¿no? Ellos tal vez vendían en línea o vendían cosas en línea y todo ese mundo aumentó mucho, mucho los ingresos de esas personas y pues se generó un poquito, por así decir, felicidad. Pero los sentimientos, los mayores sentimientos a esto, fue algo malo,
debido a que pues esto también atacó a las personas más pobres, a las personas que no tenían tal vez algún hogar o donde medicarse. Esto los volvió pues con un miedo, ¿no?, constante de que pudieras perder un familiar. Conforme fue avanzando, todo fue un poquito mejorando, no todo fue completamente malo. Se empezó a generar un poco de esperanza debido a que las vacunas empezaron a salir, los avances científicos en eso pues fue mejorando y todo fue, como digo, pues esperanza. La gente empezó pues a creer más en sentirse un poquito más emocionada, más feliz, debido a que ya iban a poder conocer otra vez a tal vez personas nuevas de su escuela, salir a correr otra vez, ir al gimnasio, ir de compras, ¿no? Las personas se dieron cuenta y valoraron lo que era el hacer esas actividades, ya que antes pues tal vez no te dabas cuenta de lo bueno o lo feliz que te volvía a hacer eso. Entonces, al principio fue malo, intermedio fue, por así decir, pues bueno y malo y con esperanza, y al final pues se volvió feliz debido a la sensación de querer salir otra vez y volver a hacer lo mismo que antes. Buenas, soy Axel David Suárez López y voy a hablar sobre el COVID-19 desde la perspectiva del sombrero amarillo, que se enfoca en los puntos positivos que este nos trajo. El COVID trajo mayor conciencia a la importancia de la higiene, pues la pandemia nos llevó a un aumento y la conciencia sobre la importancia de lavarnos las manos regularmente, a usar mascarillas y practicar el distanciamiento físico. Estas medidas pueden ayudar a la propagación de otras enfermedades infecciosas en el futuro. Trajo innovación y avances científicos, pues impulsó la investigación y el desarrollo de vacunas a una velocidad sin precedentes. Esto ha llevado a importantes avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina y la biotecnología. Trajo mayor enfoque en la salud mental, pues la pandemia ha puesto en relieve la importancia de cuidar nuestra salud mental. La atención se ha centrado más en el bienestar emocional y se ha promovido una conciencia sobre la importancia de buscar apoyo y cuidar de nuestra salud mental. Buen día a todos. Mi nombre es Uriel Quintero y hoy les invito a explorar una mirada única al desafío que enfrentamos con el COVID-19 hace ya un par de años. En este video emplearemos la técnica del sombrero verde de Edward de Bono para analizar la situación desde una perspectiva creativa y reflexiva. Comencemos colocándonos el sombrero verde, simbolizando la creatividad y la frescura de pensamiento. En lugar de sumergirnos en los aspectos clínicos, propondremos una visión futura donde la innovación y la creatividad son pilares fundamentales en la lucha contra el virus. Imaginemos un escenario donde la ciencia se inspira en la naturaleza y la tecnología para encontrar soluciones innovadoras. ¿Cómo serían las medidas preventivas si también fueran expresiones artísticas? Visualicemos las vacunas como héroes microscópicos combatiendo de manera épica a este desafío global. Cambiar la paleta de colores puede ser un ejercicio interesante. ¿Podríamos asociar tonalidades más positivas y unificadoras a esta situación? La creatividad también puede influir en la percepción del desafío que enfrentamos. Introduzcamos el humor como un elemento que aligera la carga emocional. ¿Qué tal si exploramos situaciones cómicas que resalten nuestra resiliencia y determinación para superar este obstáculo? El humor, aplicado con sensibilidad, puede fortalecer el espíritu en tiempos difíciles. Con el sombrero verde, busquemos conexiones inesperadas entre la respuesta a la pandemia y la creatividad en otros ámbitos. ¿Existen paralelismos que demuestren cómo la creatividad puede ser una fuerza motriz en la resolución de desafíos? En conclusión, explorar el COVID-19 con el sombrero verde nos brinda una perspectiva enriquecedora y creativa. La creatividad no solo es una herramienta, sino un enfoque estratégico que puede aportar soluciones novedosas a problemas complejos. Agradezco su atención a este análisis creativo. Yo soy Uriel Quintero y los invito a ponerse el sombrero verde en sus propias reflexiones cotidianas. Gracias y hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Cifuentes Rincón y yo estoy a cargo del sombrero azul, el cual representa el control, el orden y la responsabilidad. El sombrero azul es el encargado de poner en orden los pensamientos que fueron surgiendo de los otros sombreros y poniendo esto en práctica. Durante la pandemia del COVID-19, hay que recordar con todo respeto que esta enfermedad afectó a todas las personas sin precedentes. Sin embargo, las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y aquellas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión eran más vulnerables. Debido a que en ese momento aún no se tenía cura, el contagio entre las personas fue en aumento y los gobiernos federales, estatales y municipales se vieron obligados a llevar a cabo una serie de estrategias para mitigar el contagio, cuyo objetivo era no saturar el sistema de salud
y así disminuir la mortalidad a causa de este virus. Entre las estrategias implementadas se encontraban la suspensión de clases escolares en todos los niveles académicos, el cierre temporal de pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores no esenciales, los cuales podían ser centros comerciales, restaurantes, lugares de entretenimiento, etc. Además, la restricción de la movilidad y el cierre de zonas turísticas, deportivas, culturales, de entretenimiento y más. Esto impactó en la reducción de la velocidad del contagio de virus y aunque no se logró detener en su totalidad, permitió que poco a poco se fueran retomando las actividades económicas. No obstante, esto afectó de forma negativa en términos sociales y económicos a la población. Así podemos tomar en cuenta el fundamento del sombrero azul en cómo nuestro gobierno se encargó de llevarnos por el camino para poder salir de esta situación en la que nos encontramos del COVID-19. Gracias.